explicado los puntos y la línea de tendencia, como lo hicieron en la parte final, se hubiera visto mejor. Pero, como les digo, eso es solamente para que el gráfico se vea mejor, los que nosotros obtuvimos. Lo que ustedes obtuvieron, que en su mayoría estaba todo bien. La mayoría no. Parece que algunos no tuvieron los resultados esperados. Pero, bueno, cuando podamos volver a la universidad, vemos cómo hacemos el tema de los laboratorios, cómo quedaría el tema de los laboratorios. Es que lo alcanzamos a hacer, porque recuerden que tiene la prueba 2, la semana que volvamos, la prueba recuperativa la semana siguiente y la opcional en la última semana que corresponde al semestre. Y no sé si se extiende el semestre una semana, no sé cómo sea, porque no han mandado ninguna resolución universitaria. Entonces quedamos atentos. No les puedo dar una respuesta ahora porque no sé. Por eso les digo, depende, aquí en el chat me dicen lo mismo que la Fernando, porque después se nos junta todo. Otro dice está bien dejar el laboratorio como experiencia y promediar los dos primeros. Por eso les digo, vuelvo a repetir, podemos dejarlo como una experiencia opcional donde puedan asistir los que quieran ver el laboratorio. El último laboratorio es, es sobre los ciclos ranking, que es la primera unidad que pasamos, para que puedan ver una pequeña planta de vapor funcionar. Bueno, ustedes, los que estaban en este programa que el semestre pasado la vieron, entonces, como les digo, es una explicación no más detallada, pero obteniendo resultados experimentales para que ustedes puedan calcular el rendimiento. La tarea 2 va a ser dada el mismo día de la prueba, va a ser subida el mismo día de la prueba. Y va a ser algo relacionado con, obviamente, la segunda unidad, ya sea un ejercicio de hidráulica o un ejercicio de transferencia de calor. ¿Alguna otra duda? Que la puedan escribir en el chat. O si quieren la dicen a viva voz. ¿Cuántas veces te sacaste con esta? Una vez ¿No? hoy día. Bueno. Entonces, como les decía, la prueba queda para el 6 de noviembre, dependiendo de lo Sí, pues que aquí pase. yo tengo 3 horas Bueno, esta que clase. ya la próxima semana creo que puedan tomarse la U por el tema de la paz. Así que, no sé, ya su, en sus opciones. Entonces, pueden ver bien la pantalla que está siendo compartida, donde está la, en lo que quedamos en la clase pasada, el ejercicio del tubo de hierro que estaba aislado. Ahora vamos a ver una de las temáticas también muy importantes sobre el tema de la aislación, que vendría siendo el radio crítico. Miren, lo que nosotros hemos estado viendo, como dice el primer párrafo de la diapositiva, se sabe que al agregar más aislamiento de una pared al ático o una pared plana, como lo vimos en los ejercicios anteriores, disminuye la transferencia de calor porque nosotros añadimos más aislamiento, añadimos también un mayor espesor a la pared. Si agregamos un mayor espesor a la pared, también provocamos que la resistencia térmica de la pared sea mayor. Como lo dice ahí, entre más grueso sea el aislamiento, más baja será la razón de transferencia de calor, que también se traduce como mayor resistencia al flujo de calor o la mayor resistencia térmica. Esto es previsible ya que el área A, el área por donde atraviesa perpendicularmente el calor, es constante. O sea, el área de donde se transfiere el calor o el área de mayor temperatura hacia el área de menor temperatura, que si lo pensamos en un ejemplo de la casa que vimos en todas las clases pasadas, nosotros, si nosotros fluye el calor desde el interior, que está a mayor temperatura, hacia el exterior, que está a menor temperatura, el área siempre va a ser la misma si nosotros le añadimos más y más aislamiento. El área interior va a ser igual al área exterior. Y como dice ahí, siempre se incrementa la resistencia a la pared, lo cual
no incrementa la transferencia de calor, sin incrementar la resistencia por convección. Habla de la resistencia en el exterior de la pared. Y acá tengo un lápiz por allá. Habla de no, la resistencia por convección no cambia, porque aquí tenemos la resistencia por convección. En este caso, recuerden que la resistencia por convección es 1 partido en el área superficial multiplicado por el H convectivo. Y nosotros agregamos más y más aislación a la pared. Esta área sigue manteniéndose constante también la resistencia por convección. Esto no ocurre en el caso de los tubos, cuando nosotros agregamos más y más aislamiento a un tubo cilíndrico. ¿Qué pasa? Como dice el último párrafo, sin embargo, al agregar aislamiento a un tubo cilíndrico o una capa esférica, el asunto es diferente. El aislamiento adicional incrementa la resistencia a la conducción de la capa de aislamiento, pero disminuye la resistencia a la convección de la superficie debido al incremento del área. ¿Cómo esto se traduce? Nosotros analizamos simplemente la resistencia por convección de este círculo que está acá, la resistencia por convección de un cilindro, convección, por convección de un cilindro es igual a 1 partido también el área, el coeficiente convectivo por el área superficial. Esto, pero el área superficial de un cilindro, cuando vamos agregando más capas al cilindro, va a aumentar. El área superficial va a aumentar. Y si aumenta el área superficial, ¿qué pasa cuando aumenta el número del denominador de una fracción? Se hace el valor de arriba, o este 1 que ustedes pueden ver aquí, se hace más pequeño y ese 1 es proporcional a la resistencia por convección. Entonces, ¿qué pasa si nosotros aumentamos el área superficial? La resistencia por convección se hace menor. Entonces, hay menor resistencia al flujo de calor. Por lo tanto, hay menor resistencia al flujo de calor, va a fluir más calor por el aire que está después del tubo. Pero no se puede analizar de la misma manera que se puede analizar una pared plana. Por eso hay que tener cuidado, pero hasta cierto punto, cómo nosotros o cuánto nosotros aislamos nuestro tubo. Aquí aparece lo mismo. Dice el radio crítico de aislamiento. Dice considera un tubo cilíndrico de radio R1, como ustedes pueden ver ahí. Y considera un tubo cilíndrico de radio R1 cuya temperatura de superficie es T1, que se mantiene constante. Se refiere a la temperatura que tenemos aquí. Se mantiene constante. La velocidad de transferencia de calor del tubo aislado, se refiere a esto, donde tenemos el aislamiento, hacia el aire que circula, se puede expresar como el flujo de calor, que lo tenemos aquí, se puede expresar como la diferencia de temperatura entre la temperatura 1, que se mantiene constante, y la temperatura en el exterior. Considerando que acá tenemos una temperatura 1 y aquí tenemos una temperatura 2. Esta temperatura que tenemos acá corresponde a la temperatura 2. Que va a ser dividido en la sumatoria de la resistencia por aislación, que corresponde a esta resistencia, que es que tenemos aquí, no considerando el tubo de cobre, de acero, lo que tengamos, y la resistencia por convección, que va a ser la resistencia que tenemos acá, o como nosotros la podemos ver, o está representada en la figura, que son estas dos resistencias. Entonces, si nosotros, en este caso, vamos aumentando el área superficial, también vamos a ir aumentando el valor del radio aquí. Si vamos aumentando el valor del radio aquí, aumenta el valor del área superficial, haciendo menor la resistencia por convección. El valor R2 en esta ecuación, al cual el calor Q alcanza un máximo, se determina a partir del requisito de que la derivada del flujo de calor con respecto al R2 es igual a 0, o la pendiente que ustedes pueden ver aquí, donde el comportamiento que nosotros tenemos al momento de aislar los tubos es algo como lo que ustedes pueden ver en este gráfico de acá, donde hay un punto, el radio de aislamiento,
el flujo de calor va creciendo a medida que le vamos colocando más aislamiento al ducto. Va creciendo el flujo de calor hasta un punto en que alcanza el máximo, la máxima salida de calor desde el tubo. Si aquí tenemos una temperatura mayor, acá tenemos una temperatura menor. Entonces alcanza un máximo, liberando más calor a radios más pequeños, desde R1 hasta R2, hasta el crecimiento de R2, que lo podemos ver aquí. Y después de ese máximo, simplemente el calor que difunde por el aislamiento va disminuyendo. A eso se le llama radio crítico, donde al derivar y despejar R2 resulta el radio crítico del aislamiento para un cuerpo cilíndrico. Lo tenemos aquí. De esa derivada resulta la siguiente expresión. La expresión de radio crítico, que la tenemos en la ecuación, bueno, que es la ecuación M, que es el cociente entre la conductividad térmica y el coeficiente de convección que nosotros tengamos para esa situación física. Y se nota que el radio crítico del aislamiento depende de la conductividad térmica del aislamiento, o sea, una propiedad termodinámica, una propiedad de transferencia de calor, una propiedad del material, y el coeficiente externo de transferencia de calor H, ya lo tenemos, por convección. Es un cociente de los dos, donde este nos permite determinar el punto, o más o menos el punto del radio 2, que deberíamos tener cuando yo siempre voy a tener una disminución del calor que está fluyendo por el ducto, porque a radios menores, al radio crítico, siempre voy a tener un aumento en el calor que está saliendo de mi ducto. Si yo quisiera aislar mi ducto, o sea que no salga calor, yo no podría usar un aislamiento en este rango. Si yo quiero que no salga calor, lo mismo, yo debería usar siempre un aislamiento en este rango. O sea que salga el menor calor posible o vaya disminuyendo. Pero hay que tener cuidado, esta expresión es muy útil para determinar desde qué punto yo debo aislar. O desde qué punto yo no es que pueda aislar. Desde qué punto es bueno aislar. ¿Por qué? Porque hay diferentes aplicaciones. Dice, otra pregunta importante en el radioaislamiento es la pregunta importante a la que se debe responder en este punto es si es necesario preocuparse por el radio crítico de aislamiento para un tubo de agua caliente o incluso los tanques de agua. ¿Por qué? Porque el objetivo, como dije anteriormente, de los tubos de agua caliente es que no salga calor o no se pierda el calor desde esos tubos. Porque la idea, por ejemplo, si estoy llevando vapor de agua caliente desde una caldera, el objetivo de la aislación de estas calderas es que el calor se quede, por así decirlo, en el vapor y alcanzar unas altas temperaturas y por lo tanto una alta entalpía de ese vapor y que se pueda mover elementos móviles o elementos esenciales como las turbinas para la generación eléctrica. Entonces, ¿es necesario preocuparse del radio crítico en estas aplicaciones? Como dice la pregunta, siempre se debe comprobar y asegurar que el radio exterior del elemento sea suficiente mayor, como dice acá, mayor al radio crítico, antes de que se instale. Una pregunta. Como dice acá, probablemente no. ¿Y por qué no? Dado que el valor más bajo de H o del coeficiente de convección que tenemos acá, recuerden que está crítico es conductividad del material, la conductividad del material aislante, dividido en el coeficiente de convección exterior, o si lo queremos ver acá, como está designado como H. Y dado que el valor más bajo del coeficiente de convección se encuentra en la práctica alrededor de los 5 watts por metro cuadrado y el aislante alrededor, es un aislante que no es bueno, se encuentra en alrededor de 0.05 watts por metro cuadrado, si nosotros hacemos el cociente entre estos dos, encontramos que el radio crítico para el caso más extremo se encuentra sobre 1 centímetro. 1 centímetro de diámetro, 1 centímetro de radio, o sea, 2 centímetros de diámetro. ¿A qué quiero llegar? Un tubo, una tubería de 1 centímetro de radio o 2 centímetros de diámetro son el radio crítico para el caso más extremo en
caso más extremo que podemos encontrar, donde el coeficiente de convección menor que podemos encontrar es 5 watts y la conductividad térmica del aislante peor que podemos encontrar, la conductividad térmica más alta que podemos encontrar son 0.05 watts. Recuerden que el aire es un aislante y tiene 0.0126 watts partido por metro cuadrado grado Celsius. Entonces, en el peor de los casos, tendríamos un radio, o tendríamos que tener un radio superior al 1 centímetro, a 1 centímetro o un diámetro superior a 2 centímetros. Habitualmente, las tuberías se venden con radios superiores a los 6 milímetros, siempre superiores a 10 milímetros de diámetro. Entonces, en este caso, 10 milímetros o 1 centímetro. Entonces, si yo le coloco aislante a eso, por ejemplo, de 2 milímetros, ya tendría 12 milímetros de diámetro. Ya en ese punto, ahí sí voy a estar liberando más calor, pero un aislante muy pequeño. Si le coloco uno de 6 centímetros de diámetro, en el de 10 sería 10 por 2 veces 6. Eso serían 22 centímetros. Entonces ya con una tubería de 22 centímetros estoy por sobre el radio crítico de casi cualquier medición de tubería. Por lo tanto, cualquier diámetro de aislante que yo le coloque a esa tubería, siempre va a haber una disminución del calor que yo estoy perdiendo por esa tubería. Por eso, en el caso más extremo, vuelvo a repetir, que es el que nosotros estamos viendo acá en el último de la diapositiva, donde tengo el menor coeficiente por convección de 5 watts partido por metro cuadrado, y tengo el peor aislante comercial, yo debería tener un radio en este caso, de 10 milímetros o 1 centímetro como mínimo. Pero los aislantes, por ejemplo, las espumas minerales tienen una conductividad térmica de aislante de 0.01. Si este valor, el valor de aquí arriba, el valor del numerador, se hace más pequeño, ¿qué pasa con el valor del radio crítico? También se hace más pequeño. O sea, cualquier valor que yo tenga, donde yo tenga un mejor aislante, va a ser menor a este valor, menor a 1 centímetro. Entonces el radio crítico de ese aislante, el radio crítico de esa tubería con aislante siempre va a ser menor. O sea, va a ser, por ejemplo, yo uso de uno de 0.025 acá. Esto se va a dividir en dos. Entonces va a ser esto 0.005 metros, que son 5 milímetros. Entonces tenemos una tubería de radio de diámetro mejor de 10 milímetros. Entonces esa es la tubería de menor diámetro. Si yo le coloco un aislante de 2 centímetros, yo voy a tener una de 14. Entonces, teniendo una de 14, estoy por arriba del radio crítico y por lo tanto voy a siempre perder menos calor si yo le coloco aislante. Como vuelvo a repetir, lo que nosotros vimos acá abajo es el peor de los casos. Pero esto siempre tiene un pero. Tenemos que buscar una aplicación donde nosotros queramos perder calor, queramos que el funcionamiento de la tubería sea con menor temperatura. En este caso, ¿cuál sería? El radio de los alambres eléctricos, lo que dice el segundo párrafo de esta diapositiva. Dice, por lo tanto, se puede instalar los tubos de agua caliente o vapor con libertad sin preocupación por la posibilidad de aumentar la transferencia de calor por aislamiento. Como dice aquí, vamos a siempre aislar tuberías de vapor o tuberías de agua caliente o tuberías que no queramos perder calor. Siempre colocar más aislante va a ser bueno porque vamos a perder más calor y porque siempre vamos a estar por arriba del radio crítico. No así en el caso de los alambres eléctricos, como dice la segunda parte. En el caso de los alambres eléctricos, ¿nosotros qué queremos? Que no se calienten los alambres eléctricos. Por lo tanto, el objetivo que nosotros tenemos para los alambres eléctricos, voy a dibujar uno acá,
un alambre eléctrico que tiene su revestimiento, porque no funciona a cable pelado, si no lo electrocutaríamos. Ya, ahí. Luego tenemos nuestro cable eléctrico. El objetivo del cable eléctrico es que opere con la menor temperatura posible, o sea que nosotros liberemos desde el cable eléctrico o desde la energía que tiene el cable eléctrico el mayor calor posible. Por lo tanto, los cables eléctricos deberían trabajar, si nosotros lo pensamos, por debajo del radio crítico, siendo el radio crítico siendo R1 desde aquí, como sería en la figura anterior, y R2 desde acá. Siendo el flujo de calor, tenemos aquí un comportamiento más o menos así. El objetivo es que los cables eléctricos trabajen en este rango, donde se libere el mayor calor posible, ¿no? Siempre el calor sea más calor el que yo tengo que liberar. ¿Para qué? Para que el cable eléctrico o el recubrimiento del cable eléctrico no se caliente, porque si se calienta, ¿qué pasa con esto si aumenta su temperatura? Yo platico, ¿qué pasa si aumentamos la temperatura? Se quema. Y si se quema, va a producir una llama. Y si producimos una llama, va a terminar quemando el cable eléctrico, provocando cortocircuito o cortes de luz. Y que sea peligroso, porque puede provocar incendio. Entonces, depende de la aplicación, la importancia del radio crítico, donde el radio crítico para aplicaciones eléctricas o para cables eléctricos, la idea es que esté siempre por debajo del radio crítico, y para aislamiento de tuberías la idea es que siempre esté por arriba del radio crítico. Pero como se pudo ver en la diapositiva anterior, en el caso de tuberías de agua caliente, en el peor de los casos de la tubería de agua caliente, el radio crítico se ubica a 1 centímetro, siendo las tuberías más pequeñas de 1 centímetro. Si nosotros le agregamos más y más aislante a esa tubería, va a aumentar su radio, y si aumenta su radio siempre vamos a estar por arriba del radio crítico. Si estamos por arriba del radio crítico, vamos siempre a tener una disminución en la cantidad de calor que está fluyendo, por lo tanto una disminución en el calor que perdemos desde esa tubería, que es bueno. Pero al contrario, en el caso de los alambres eléctricos, cuando tenemos los alambres eléctricos, lo que nosotros queremos es sacar calor de ese cable eléctrico. Si nosotros queremos sacar calor de ese cable eléctrico para que el recubrimiento o el mismo cable no aumente su temperatura y no se queme, y no produzca llama, y no produzca accidente eléctrico o no produzca una desconexión. Entonces, el radio crítico es importante, pero es más importante para aplicaciones relacionadas con los cables eléctricos. Por eso no cubran sus cables, no cubran en demasiado sus cables eléctricos, porque se pueden generar un incendio. Entonces, en base a eso, vamos a realizar un ejemplo. Para eso voy a escribir ese ejemplo en OneDrive. No, OneDrive no. Esto, OneNote, pero en la aplicación de Microsoft. Entonces, hasta ahora, a ver si hay dudas. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultar por el chat para poder resolver o que lo discutamos? Yo comparto el... Okay. Voy a compartir la parte donde voy a hacer el ejercicio para que podamos hacer el ejercicio. Entonces,
No solo se puede compartir una pantalla. Entonces, bueno, se puede compartir una pantalla. Entonces anoten primero, vamos a analizar primero el ejercicio. Como les decía. ¿Alguna duda? Consulta antes de que inicie el ejercicio. Profe, al final tenemos que trabajar con como el ciclo ideal o uno no ideal para ver si se quema o no. Eso no me quedó claro. ¿Sí? Como el caso, vimos que tenía como que Sí, un se... radio crítico. ¿Ah? Te dijiste ciclo, entonces no entiendo. Estamos hablando del radio crítico. Ah, no, era que si teníamos que trabajar con un caso crítico como ideal o no ideal para ver si se quemaba o no. En eso, para aplicar el ejemplo, eso no me quedó como claro. Como al principio hablamos de que este es un caso como no ideal y después este era un caso ideal. Ah, ya entiendo. Ah, lo que yo presenté acá, en la diapositiva. Voy a usarla. Ah, vamos a borrar esto. El radio crítico, como les dije anteriormente, se calcula en base a dos parámetros: el de la conductividad térmica del aislante y el del coeficiente de convección del exterior, por así decirlo, ya sea el fluido exterior. Generalmente es aire, nosotros trabajamos con aire. Entonces, lo que ustedes pueden ver ahí, o los parámetros que ustedes pueden ver ahí, o los valores que ustedes pueden ver ahí de 5 watts partido por metro cuadrado, corresponde al menor valor que puede tener el coeficiente de convección en el aire, que es este de acá. El menor valor correspondiente al punto que nosotros tenemos acá. Y el valor del aislante, que es 0.05, corresponde al peor aislante que nosotros podamos encontrar. Entonces, estas condiciones corresponden a un caso, por así decirlo, el peor de los casos, donde si nosotros calculamos el coeficiente entre el peor aislante y el menor coeficiente de convección, nos va a dar un radio crítico de 0.01 metro o 1 centímetro de radio, ¿ok? Entonces, ese va a ser el radio crítico, el valor del radio crítico asociado a una transferencia de calor por un conducto, por un ducto o por un tubo. Entonces, si nosotros queremos, en este caso, aislar que no se pierda energía por mi tubo, siempre tenemos que trabajar a un valor de radio mayor al radio crítico, pensando que el radio crítico está en este sector. Un valor de radio mayor, para que se pierda el menor calor posible, porque si tú puedes ver la curva, se puede ver la curva aquí, cuanto más aumento el radio 2 o el radio del aislante, yo voy a perder menor calor, que es lo que se ve en la realidad también. En el caso de las casas, si yo aumento más el tema del aislante, voy a perder menos calor desde el interior de mi casa. Lo mismo pasa en los tubos. Pero si yo me ubico a la izquierda del radio crítico, o sea, un valor menor al radio crítico, yo siempre voy a estar perdiendo más calor si yo tengo una temperatura mayor en el interior. ¿Ok? Entonces, el caso que yo les mostré aquí es el peor de los casos, porque al yo tener un mayor aislante, un aislante que tenga una menor conductividad térmica que habitualmente, que más o menos un aislante promedio tiene algo así como 0.25 watts partido por metro cuadrado grado Celsius. Si se fijan, si yo reemplazo ese 0.025 en esta ecuación, la ecuación que yo tengo acá, el valor va a disminuir a la mitad porque aquí tengo 0.05. Si yo tengo 0.025, el valor de 0.01 disminuye a 0.05, siendo un radio de 0.5 centímetros, o sea, una tubería más pequeña. Entonces, cualquier radio colocando el aislante que tenga mayor a 0.5 centímetros solamente va a impedir
o va a aumentar la resistencia térmica y va a impedir que yo pierda el calor. Por eso, en el caso de que nosotros queramos aislar tuberías de agua caliente, que nuestro objetivo sea mantener el calor dentro de una tubería, no tenemos que preocuparnos del radio crítico, porque el radio crítico para el peor de los casos es muy pequeño, 0.01 metro, 1 centímetro o 10 milímetros. Por eso, en el caso de las tuberías de vapor de agua, que son las que la idea es que nosotros mantengamos la temperatura en el interior de esa tubería, no tenemos que preocuparnos del radio crítico porque siempre van a ser valores mayores, porque las tuberías, por ejemplo, una tubería de caldera está alrededor, no sé, de las 3 pulgadas. 3 pulgadas, que son 3 pulgadas, son 25.5 milímetros, una pulgada, de ahí mayor, son 25.5, 3 por 29 a 4 pulgadas, son 100 milímetros, o sea, son 10 centímetros de tubería como mínimo. Entonces, cualquier 10 centímetros de tubería las de vapor de agua. Entonces, cualquier aislante que nosotros le coloquemos a esa tubería va a generar un radio mayor. Si genera un radio mayor, solamente voy a estar perdiendo menos calor desde esa tubería. Entonces, lo que yo les mostré aquí es el peor de los casos, el peor de las situaciones que nosotros podamos encontrar con estos valores, con el valor de coeficiente de convección y con el valor de conductividad térmica del aislante. Pero sí nos tenemos que preocupar en el caso de los alambres eléctricos, porque el objetivo de los alambres eléctricos, el alambre que todos tenemos en nuestras casas, es que no se calienten demasiado, porque si se calientan mucho, lo que va a pasar es que se quemen, porque están recubiertos de un plástico en su gran mayoría, y si nosotros calentamos el plástico, ¿qué pasa? Si nosotros aumentamos la temperatura del plástico, este se quema o se funde, pudiendo provocar llama, y si genera llama o quemamos el cable, ¿qué pasa? No sé si han visto cuando se quema un cable. ¿Qué pasa si se quema un cable? Se corta la electricidad o puede generar incendio en el peor de los casos. Entonces, cuando nosotros hablamos de aplicaciones correspondientes a alambres eléctricos, que es lo que aparece en este segundo párrafo, nosotros podemos, o sea, nosotros debemos preocuparnos del radio crítico que siempre sea menor al radio crítico que nosotros estemos calculando. O sea, que el cociente entre la conductividad térmica del aislante y el coeficiente de convección, sea siempre esté por debajo del radio crítico. O sea, radio crítico, el radio con el aislante de mi cable eléctrico sea siempre menor al radio crítico para que solamente, o sea, en el mejor de los casos, sea solamente libere calor y el cable eléctrico esté operando a temperaturas bajas. Pero tengan cuidado en sus casas cuando estén haciendo funcionar, por ejemplo, la estufa eléctrica. Si ustedes tocan el cable de esa estufa eléctrica, se van a dar cuenta que se está calentando por el continuo uso. Se calienta mucho, probablemente, no quiero decir, no quiero asustarme, probablemente se pueda generar un incendio o se pueda quemar ese cable. Yo he visto cómo se queman los cables. Pero por eso les digo, cuando nosotros estamos hablando de diferentes aplicaciones, cuando estamos hablando de aplicaciones de que no se pierda el calor, no debemos preocuparnos del radio crítico porque en la mayoría de los casos las tuberías son más grandes o el radio de las tuberías que transportan ese fluido que no quiere perder calor son mayores al radio crítico. Pero en el caso contrario, en el caso de los alambres eléctricos, cuando nosotros queremos liberar calor para que estos no se calienten y puedan operar o tengan una vida útil larga, la idea es que estén por debajo del radio crítico muy cercano para que siempre estén perdiendo más calor del que está acumulando el cable eléctrico y así no se queme. Por eso el ejemplo que viene ahora es con referencia a los cables eléctricos, que lo podemos ver aquí. Entonces no sé si solucioné tu duda. Sí, profe. Gracias. Okay. Entonces, como les digo, ahora van a cumplir 50 minutos de que empecé la reunión por TeamViewer. Esto permite un máximo de 60 minutos. Entonces primero vamos a leer el enunciado, después voy a cortar el TeamViewer, vamos a esperar 10 minutos para que tomemos un pequeño descanso y vamos a continuar con la clase desarrollándole. ¿Ok? Entonces,
Vamos a leer el ejemplo primero que todo. Aquí tenemos un alambre eléctrico de 3 milímetros de diámetro, obviamente muy pequeño. La idea es que sean delgados, hay alambres más anchos, sobre todo en aplicaciones industriales. Industriales me refiero a grandes centrales eléctricas, pero ellos tienen sus propias consideraciones cuando calculan el aislante o el sistema de protección de su cable eléctrico que sale de los alcances de este curso. Entonces nosotros vamos a limitar simplemente a cables eléctricos pequeños y que estén siempre sobre el rango del radio crítico para que se libere más calor del que se está acumulando. Dice, un alambre eléctrico de 3 milímetros de diámetro y 5 metros de largo, obviamente los alambres tienen su largo, está firmemente envuelto con una cubierta gruesa de plástico de 2 milímetros, cuya conductividad térmica es 0.15. Como pueden ver, 0.15, esto ya no es que sea categorizado como un aislante, sino porque es diferente, porque aquí nosotros no queremos aislar el calor que tiene el cable eléctrico, sino que esta conductividad térmica es caracterizada como un conductor de calor, en este caso, para que liberemos energía del cable eléctrico y no se acumule y por lo tanto no aumente su temperatura. Si no aumenta su temperatura no tenemos riesgo de incendio o de quemadura de escape. Dice, las mediciones eléctricas indican que por el alambre pasa una corriente de 10 amperes y se tiene una caída de voltaje o un voltaje de 8 volts a lo largo de esto. Esto nos da las primeras señales del calor o de la energía o de la potencia que este cable eléctrico está transportando por la pequeña área transversal que tenemos de cable eléctrico. Lo que usted sabe, amperaje más o amperaje por voltaje es potencia, o amperaje por voltaje también es energía. Son kilojoules dividido por segundo, dividido en segundo. Entonces, a multiplicar estos dos valores vamos a tener el calor que está saliendo por ese cable eléctrico. Si el alambre aislado, entre comillas, se expone a un medio de una temperatura de 30 grados Celsius, se refiere a la temperatura de fuera de 30 grados Celsius en el exterior. Temperatura, por decirlo así, voy a colocarle 2. Aunque no es una temperatura 1 exterior, porque no hay, si se fijan, como en el caso de las tuberías, tenemos un flujo interior. En el caso de los cables no, porque el cable eléctrico es sólido en el interior. Solamente vamos a tener, como se muestra en el gráfico, una temperatura 1, una resistencia del cable, o sea, en el caso del aislante, lo que aparece aquí es temperatura 1, que es la temperatura del cable eléctrico, la resistencia del plástico, que vendría siendo el aislante, entre comillas, y en la resistencia por convección, que corresponde a la resistencia por la temperatura que tenemos aquí de 30 grados Celsius. Con un coeficiente de transferencia de calor ¿verdad? De 12 watts partido por metro cuadrado grados Celsius, determinen la temperatura de la interfase del alambre y la cubierta de plástico en operación estacionaria, como lo hemos estado calculando. Se refiere a la temperatura que tenemos y esta es la interfase, y la temperatura que tenemos acá. Esta sería la temperatura 2 y esta sería la temperatura 1. Temperatura del cable y la temperatura en el exterior. Yo les dije en la clase pasada que una temperatura baja en el aislante o medir una temperatura baja en el aislante corresponde a un buen aislamiento. Sí, pero nosotros aquí no queremos un buen aislamiento. Nosotros queremos que salga más calor del cable eléctrico para que este no se queme. Asimismo, determine si la duplicación del espesor de la cubierta de plástico aumentara, como dice ahí, o disminuyera esta temperatura o disminuirá esta temperatura de la interfaz. Si colocamos el doble de espesor, ¿qué pasa con la temperatura de la interfaz? Eso vamos a analizarlo, como les dije, de vuelta de un pequeño break. Entonces, como les dije, vamos a tomarnos un descanso para poder iniciar de nuevo el Teams y que podamos tener esos 60 minutos para que podamos seguir con la clase y hacer el ejemplo que tenemos ahora. Entonces, como les digo, voy a cortar el Teams, voy a salir y voy a volver a iniciar en 10 minutos. A las 3:25, en 15 minutos. ¿Sí?
Sí, profe. Entonces, como les digo, Sí, profe, no hay problema. vemos en 15. No. Ok. Vamos a empezar con el ejemplo. Ahora vamos a empezar escribiendo de nuevo el ejemplo, pero en la hoja la hoja del OneNote para poder escribir. Dice un alambre de 3 milímetros de diámetro, o sea, tiene, vamos a ver aquí, diámetro, alambre, 3 milímetros, que está asociado a un radio, te recuerdo, de 1.5 milímetros. Ahora tiene un largo como dato también, largo de 5 metros. Este se envuelto por una cubierta de plástico de 2 milímetros. O sea, la cubierta tiene una cubierta de plástico de 2 milímetros, o sea, tiene un espesor de 2 milímetros, con una conductividad térmica de esa cubierta de plástico de 0.15 partido por 0 grados Celsius, donde, ¿qué más nos dice? Ya sería el diámetro con el diámetro, por así decirlo, exterior, es el diámetro exterior, lo voy a colocar acá, diámetro interior más 2 veces el espesor para poder determinar el diámetro exterior real del cable con la cubierta de plástico. Entonces serían los 3 milímetros. A ver, están llegando los compañeros, así que tengo que aceptarlo antes de decir. Pues sigue con otro. Entonces, me van siguiendo. Les voy a pedir que vayan calculando y me vayan diciendo lo que yo les voy pidiendo, o sea, los resultados de la resistencia, como hacemos en clase, porque aquí no tengo algo para calcularlo. Entonces, iniciar de nuevo. Entonces, me parece que ustedes pueden admitir a sus compañeras a medida que van ingresando, así que si pueden hacerlo, sería ideal. Entonces, volviendo al ejercicio, serían los 3 milímetros más 2 veces el espesor de la cubierta, o sea, por 2. Pues esto sería un espesor inicial de 7 milímetros, un diámetro exterior de 7 milímetros. Como nos dice, las medidas eléctricas indican que un alambre pasa una corriente de 10 voltios o intensidad de 10 amperes, perdón, 10 amperes y un voltaje de 8 voltios. Por lo tanto, el calor que va a estar saliendo hacia el exterior, cable sí o sí va a estar a una mayor temperatura, serían 10 por 8, o el amperaje multiplicado por el voltaje, que son 80 watts. 80 watts, o lo que también conocemos como es igual a decir 80 joules por segundo. Luego tenemos la caída de voltaje 80, el largo de este es el alambre aislado. Se expone a un medio, a una temperatura de 30 grados Celsius. Que para efecto del problema voy a dibujar aquí el alambre lo mejor posible. Ahí tenemos el alambre. Tiene el radio 1 y tendríamos la punta de plástico acá. Entonces tendríamos una resistencia de la misma manera que está en el ejemplo. Tenemos una temperatura aquí exterior de 30 grados Celsius. 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 30 grados
tenemos la temperatura exterior. En este grado Celsius, la temperatura interior no la conocemos. Acá tenemos la resistencia del aislamiento y la resistencia por convección. Si lo anoto acá, como está en la figura, vamos a tener la temperatura 1, correspondiente a la temperatura en el interior o en el exterior del cable, la temperatura 2, la temperatura en el exterior del aislante y una temperatura 3, la temperatura exterior, que es la que ya vimos con los 30 grados Celsius. Teniendo una serie de una resistencia en serie, porque siempre para tuberías las resistencias son en serie, es muy extraño o casi imposible que encontrar en la práctica una resistencia en paralelo, a menos que sea algo diseñado para eso. Existen aplicaciones, pero no están al alcance de este curso. Entonces, sigamos leyendo el ejemplo. Tenemos que tiene un coeficiente de convección o coeficiente pelicular exterior de 12 watts partido por metro cuadrado Celsius y determine la temperatura de la interfaz del alambre, o sea, lo que debemos determinar son la temperatura 1, no la conocemos, es esa temperatura. La temperatura que nos dice determine la cubierta de plástico, o sea, la temperatura 2 también. Debemos determinarla, la que no conocemos. Además, nos pide asimismo determine si la duplicación del espesor, de la cubierta de plástico, o sea, para un espesor de 4 milímetros, o sea, un diámetro exterior de 3 más 2 veces 4, o sea, de 8, 11 milímetros. Debemos determinar aumentará o si aumenta o disminuye T1. Si T1, ¿qué pasa con T1? Si aumenta o disminuye. Entonces, estos son los datos del ejemplo. Voy a agregar otra hoja para que lo vayamos desarrollando. Voy a dar el formato, ¿no? Entonces, como les digo, tenemos la resistencia para hacerlo de manera simple. La resistencia por conducción y la resistencia por convección. Dos resistencias que tenemos una temperatura 1, una temperatura 2 y una temperatura de los alrededores. Donde acá tenemos el flujo de calor, también lo tenemos, recuerden que era 80 watts o 80 joules partido por segundo. Entonces el flujo de calor, que va a ser igual a los 80 watts, va a ser igual al delta de temperatura, donde el delta de temperatura, en este caso, delta de temperatura es igual a la temperatura final, que es la temperatura del exterior, menos la temperatura del interior, temperatura 1, que si lo desarrollo quedaría los 30 grados Celsius menos una temperatura 1 que no conozco, que nos va a permitir determinar la temperatura 1. Entonces, dividido en la sumatoria de las resistencias térmicas, donde, como les dije anteriormente, tenemos una resistencia térmica por conducción. Voy a colocar conducción 1 para seguir con lo que hemos estado haciendo en los otros ejemplos. Una resistencia por convección 1, siendo un total de la resistencia. Donde tenemos la resistencia por conducción 1, sería igual al, recuerden, el logaritmo natural de la radio 2 dividido en el radio 1, y todo eso dividido en 2 por pi por L, si no mal recuerdo. 2 por resistencia del cilindro, acá está, 2 por pi por L por K. Ahí sí, se cumple. Y la resistencia por convección
es igual a 1 partido el coeficiente de convección exterior multiplicado por el área superficial, en este caso, o también dicho, el área exterior. Tenemos el área exterior. Donde el área exterior la podemos determinar, porque todo esto por 2, pi es una constante, el largo lo tenemos, que son los 5 metros, y la conductividad térmica del aislante, o no del aislante, del recubrimiento de plástico. Bueno, dejémoslo acá porque solamente K1. Esos datos los tenemos. K1 estaba acá en 0.15, el largo era 5. Entonces, primero vamos a determinar la resistencia por conducción 1, que es como lo estábamos haciendo habitualmente. La resistencia por conducción 1 es igual a logaritmo natural del radio exterior. El radio exterior, recuerden, lo tenemos acá. Tenemos el diámetro exterior, que eran 7 milímetros, o sea, por lo tanto, el radio exterior son 3.5 dividido el radio interior, o el radio 1, que el radio 1 era, acá lo tenemos, diámetro 1 era 3 milímetros, por lo tanto el radio es 1.5 milímetros. Dividido por 2 por pi por 5 metros por 0.15, que sería la conductividad térmica. ¿Cuánto de esa resistencia? Aquí lo pueden calcular. Mientras vamos a... No, calcúlenlo por mientras. ¿Cuánto da eso? 0.1798. 7.17. No. 0,17. Ok, 0.17. Vamos a anotarlo. 0.17 punto, o sea, 98. 1798. Ahí está bien, ¿cierto? Sí, sí. Ok. Entonces ahora tenemos la resistencia por convección 1. La resistencia por convección 1 lo cual es 1 partido en el coeficiente de convección. El coeficiente de convección está acá, son 12 watts partido por metro cuadrado grado Celsius. Por el área exterior, donde el área exterior, vamos a darle acá, el área exterior sería 2 por pi por r por el largo. Recuerden que es el perímetro multiplicado por el largo del r, sería r2. Sería el largo del cilindro. Entonces el área exterior es igual a 2 por pi por el radio del cilindro, que sería 3.5 por 3.5 dividido 1000, porque el 3.5 está en milímetros, por los 5 metros. Entonces el área exterior del cilindro sería 0.10. 0.10 metros cuadrados. Entonces esto sería 0.10 metros cuadrados. Entonces la resistencia por convección 1 es igual A 0.75. 0.75. Entonces la resistencia total es igual a la resistencia por conducción 1 más la resistencia por convección 1. La resistencia total es igual a los 0.1798 más los 0.75. $0.9376. 0.9376. Entonces con este valor de resistencia podemos determinar una de las cosas que nos pide, que sería la
temperatura 1 y bueno, y obviamente la temperatura 2 también. Pero vamos primero a determinar la temperatura 1 agregando otro. Aquí lo voy a dar formato a esto. Entonces tenemos que el calor, que lo tenemos, flujo de calor, sería la temperatura final menos la temperatura inicial dividido en la sumatoria de las resistencias o las térmicas o la resistencia total. Y el flujo de calor lo tenemos, es 80. Y en lo único que lo tenemos sería igual a decir 80 watts. Podría ser un flujo de calor perdido. Entonces es 80 negativo. En este caso, por 30 grados Celsius, o sea, es igual a 30 grados Celsius menos la temperatura que nosotros queremos determinar dividido en la resistencia total. Que la resistencia total eran los 0.9376. Profe, a mí esa resistencia me había dado 0.9298. Es que yo guardé todo como antes. Entonces tengo todos los decimales. Pero es lo mismo. Ah, ya, eso puede ser, profe. Sí. Vamos a seguir usando 0.93. Entonces son 0.9376. Entonces ahora despejamos para determinar T1. Entonces acá sería temperatura 1 va a ser igual a, primero el flujo de calor, menos 80 multiplicado por los 0.9376. Hasta ahí va a ser menos 20 grados Celsius y todo por menos 1 porque el valor va a ser, en este caso, T1 pasa positivo para allá. O si lo quiero despejar de la fórmula de acá, vamos a tener, para que se entienda un poco mejor, vamos a ver que T1 va a ser igual a el flujo de calor por la resistencia total, que vamos a estar multiplicando hacia acá, más menos la temperatura al exterior, y todo eso por menos o negativo. Es lo mismo que tengo ayer. La temperatura 1, bueno, debería ser mayor a 30, pero que todo. Me da 105. El valor es 105. y ese es el valor. 105 grados Celsius. Esa es la temperatura que nosotros tenemos acá en la parte exterior del alambre. ¿Ok? Entonces ahora vamos a determinar la temperatura que tenemos en la parte exterior, pero del aislante, que es una de las cosas que nos pide el ejercicio. La temperatura 1 y la temperatura 2. Entonces para eso tengo que hacer lo mismo. Podría simplemente hacer lo siguiente. El flujo de calor, que va a ser el mismo, va a ser igual delta de temperatura para determinar la temperatura 2 y la resistencia correspondiente, la resistencia térmica. Como quiero sacar la temperatura 2, también esto podría ser igual a que el flujo de calor, es una línea, va a ser igual a la temperatura 2 menos la temperatura 1 dividido en qué resistencia. Si estoy relacionando T2 y T1, ¿qué resistencia debo considerar? La resistencia total. Si solo considero T2 y T1 en mi análisis, T1 y T2, ¿qué resistencia debo considerar? Es solamente la de conducción. Porque solamente corresponde a la del plástico, al recubrimiento plástico. De conducción o no. Entonces, si yo quisiera despejar, sacar cuál es la temperatura 2, yo despejo la ecuación, sería
temperatura 2 va a ser igual a el calor por la resistencia por conducción 1 sumado a la temperatura 1. Entonces la temperatura 2 me queda menos 80. ¿Por qué? Porque es un flujo negativo, estoy perdiendo calor por la resistencia por conducción 1, que la anoto, que sería, la tengo acá esa, conducción, acá está, 0,1798. 0.798 sumado a la temperatura 1 que la saqué antes, los 105, el valor exacto 105.015, pero los decimales grados Celsius. Entonces la temperatura 2, como hay el valor negativo de flujo, va a ser menor a la temperatura 1. Debería ser menor a la temperatura 1. Tenemos a 616. ¿Cómo? Da 90,616. Así que te entendí, 616. 90.626 16, grados profe. Celsius. 16, oh, correcto. Como 16 grados Celsius. Ahora, vamos al siguiente paso del ejemplo, porque el ejemplo pedía dos cosas. Nos decía, si nosotros aumentamos el espesor al doble, o sea, el espesor de nuestro aislante va a ser 4 milímetros, ¿cuál va a ser la temperatura 1? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Vamos a ver, vamos a calcular. Entonces voy a hacer otra hoja. Si el espesor, como decía el ejemplo, aumentamos 4 milímetros. Ahora piensen ustedes que el flujo de calor es la resistencia por conducción va a cambiar, el flujo de calor es el mismo. Voy a anotar acá. El flujo de calor es el mismo. La resistencia por conducción va a cambiar, porque aumenté la conducción 1. Conducción 1 y el delta de temperatura que yo puedo analizar puede ser T1, que va a pasar con T1, y en este caso tengo que analizar las dos, no, si tengo que analizar las dos resistencias, porque va a aumentar tanto la resistencia por conducción, va a aumentar el área, y la resistencia por convección tengo que evaluar las dos de nuevo. Profe, ¿esa Para poder temperatura sería determinar la T1 de nuevo. 1 o la total? ¿Cómo? ¿Esa temperatura? La total, hay que determinarla. ¿Cómo? No, quería saber si era la temperatura total. No es temperatura, delta de temperatura. Ya. No sé si contesté tu pregunta, disculpa, ¿me puedes hacer la pregunta de nuevo que no te escuché bien? No, que la ecuación puso que todo igual teníamos que sacar la temperatura, pero esa temperatura no sabía si era como Sí. una nueva 1 o la total. Era eso. La temperatura 1. Ah, ya. Veamos lo que pide. Si el espesor es igual a 4 milímetros, duplica. Entonces el diámetro exterior lo va a aumentar a 11 milímetros. ¿Qué pasa con la temperatura 1? ¿Va a aumentar o va a disminuir? En este caso lo vamos a evaluar. Después vamos a ver por qué. Entonces, si la temperatura 1, ¿qué pasa con ella? Si el diámetro exterior ahora es 11 milímetros, o sea, aumentó. Entonces, el radio exterior nuevo, el radiador nuevo es 5.5 milímetros. La tenemos que calcular de nuevo la resistencia por conducción, recordando que solo hay dos resistencias, que sería el logaritmo natural de R2 dividido en R1, todo eso dividido en 2 pi por L por. Entonces esto es igual. Ahora, el logaritmo natural de ahora los 5.5 milímetros dividido en el 1.5 porque se mantiene, porque el diámetro interior, el R1 sigue igual porque corresponde al radio del alambre, dividido por 2 por pi por los 5 metros por 0.15, si no mal recuerdo, o 12, bueno, veamos. 0.15, que es la conductividad del alambre. Ahora, ¿qué valor da este?
0,27. Pero 27 como resistencia por conducción. Entonces la resistencia por convección 1 también va a cambiar porque va a cambiar el área. Entonces 1 partido los 12 por el área exterior, donde el área exterior es igual a 2 por pi por R2 multiplicado por L. El área exterior será igual a 2 por pi por 5.5 dividido 1000 del milímetro por los 5 metros. El área exterior es igual a 0,172. 0.72, la resistencia por convección. Entonces ahora nosotros tenemos la resistencia total es igual a los 0.27 más los 0.172. Pero yo le di el área. ¿No? Yo le di el área. El 0,17 es el área. Ya, esperen. Ah, es de área, perdón. Ya, y 12 por eso me da 1,48. O sea, 0,48. Esa sería la resistencia. Resistencia por convección, ok. Sí. Déjame borrarla y me la doy de nuevo para no equivocar. Vamos a volver a hacerlo. Entonces, la resistencia por convección, ¿cuánto era, disculpa? 0,48. 0.48. Entonces, la resistencia total es la sumatoria de la resistencia por conducción y la resistencia por convección. Son 0.27 más los 0.48. 0,75. 0.75. Entonces, ahora tengo la resistencia total diferente. Entonces, ahora voy a hacerlo de nuevo lo que hice, que es determinar qué va a pasar con la temperatura 1. En este caso, va a ser el flujo de calor por la temperatura del exterior menos la temperatura 1 dividida en la resistencia total. Entonces, lo mismo que la vez anterior, temperatura 1 va a ser igual a menos el flujo de calor por la resistencia total menos la temperatura exterior, si mal no recuerdo. A ver si lo hice igual. Sí. Entonces, ¿cuánto da la temperatura 1? Recuerden que el flujo negativo son menos 80. 90,18. 90.18. Si nosotros la compramos, no recuerdo cuánto dio la primera, me parece que era 105. Sí. No. La primera T1, el primer valor de T1, como pueden ver aquí es 105. Y cuando nosotros aumentamos el radio, disminuyó la temperatura. ¿Por qué? Porque presumiblemente estamos por detrás del radio crítico. Ahora nosotros queremos hacer calcular el radio crítico, que simplemente el radio crítico, recuerden que es el cociente. Radio crítico es el cociente entre la conductividad térmica del plástico, en este caso, o del aislante o de la cubierta, para el caso de la electricidad, dividido en el coeficiente de convección que nosotros usamos. Entonces, la conductividad de la cubierta del plástico son 15, me parece, y el coeficiente de convección exterior es 2. ¿Cuánto da esto? Esto va a dar en metros.
0,0125. 0, 1, 2, 5. O también dicho, correspondiente a un radio crítico de 12.5 milímetros. ¿Qué dice esto? Que si yo tengo un radio de 12.5 milímetros, cualquier radio que se ubique por detrás de ese radio va a hacer que se pierda no más calor, va a hacer que, si lo traduzco en este ejemplo, va a hacer que la temperatura siempre vaya disminuyendo. O sea, va a ser algo así. Yo tengo que, vamos a hacerlo gráficamente, el radio crítico. Lo voy a colocar acá. Radio crítico, recuerden, era 12.5 milímetros, ¿cierto? El radio inicial, que es con el radio que yo empecé este ejemplo, son 3 milímetros, que era el radio del alambre, ¿cierto? El radio que yo evalué era el radio 2, lo voy a colocar el radio 2 solamente. Aquí radio 2 primo. El radio 2 que yo evalué era 3.5 milímetros. El radio 2' que yo evalué eran 5.5 milímetros. La temperatura 1, cuando yo tengo esa es acá mejor. Cuando yo tenga el radio 1, el radio 2, cuando yo tenga el radio 2, la temperatura ¿cuánto era? Era 105, si mal no recuerdo. 105 grados Celsius. Y cuando yo aumenté el aislante, era acá, con X, acá, era 90 grados Celsius. Fijan, disminuyó y este va a seguir asociado a un mayor flujo de energía que está saliendo. Entonces, cualquier aislante que se ubique por detrás de ese radio va a generar una mayor salida de calor.